eventos puntuales, sino que si estáis atentos iréis viendo que a lo largo del curso convocaremos más seminarios online. No sé si todos serán de vuestro interés porque iremos tocando distintos ámbitos. Eso sí, tanto en este como en el que ya habéis recibido la convocatoria para la semana que viene de Física y Química, están orientados a lo que es enseñanza reglada, secundaria, bachillerato, formación profesional. En cuanto a lo que es la jornada de hoy, pues yo me voy a callar muy prontito para dar paso, en primer lugar, a Luis Rodríguez, nuestro director de tecnología, que nos va a explicar qué es un laboratorio remoto. Entiendo que algunos de vosotros ya lo sabéis, incluso puede que hayáis asistido a alguna presentación, pero como no es el caso de todos, Luis nos explicará brevemente en qué consisten y cómo funcionan. Y después daremos paso a nuestro invitado principal, a David Collazo, que nos hablará sobre cómo motivar a nuestros alumnos de tecnología en el aula de secundaria. Él es profesor de secundaria, usuario del Lapsland y nos contará su experiencia. Así que aprovechad también para hacerle todas las preguntas que se os ocurran. Después os comentaremos pues, cómo se puede acceder a los laboratorios y la posibilidad que os ofrecemos a los participantes en este evento de tener acceso a una prueba gratuita con vuestros alumnos. Y por último, pues cualquier duda o pregunta que quede, estamos a vuestra disposición para contestarla. Son y 4, así que pues voy a ir dando paso a Luis. Voy a dejar de compartir pantalla para que él pueda compartir la suya y comenzaremos en breve. Luis. Perfecto, pues muchas gracias, José Luis, y muchas gracias también a todos vosotros por venir. Vale, voy a compartir pantalla. Bueno, voy a ser muy breve porque, bueno, la parte interesante de este webinar es lo que tiene que contarnos David realmente, pero solo para aquellos que no estéis familiarizados con Lapsland o con los laboratorios remotos, pues voy a introducir brevemente lo que son. Bueno, Lapsland es una empresa de tecnología educativa. Entonces, en Lapsland lo que creemos básicamente es que para una educación tanto científica como, en este caso, pues tecnológica y técnica de calidad, los alumnos pues tienen que poder experimentar, tienen que poder hacer prácticas reales con equipamiento real. El problema es que, como sabéis, bueno, pues experimentar con este tipo de laboratorios que pueden tener los colegios, pero pues que tienen cierta complicación, pues no es sencillo. Por una parte, pues porque el colegio tiene que incurrir en un coste bastante notable, tanto para adquirir esos equipamientos como para mantenerlos. Y por otra parte, porque para vosotros, para los profesores, pues frecuentemente es complicado organizar esas prácticas. Muchas veces pues tenéis que llevar a los estudiantes al aula, a veces tenéis que reservar el laboratorio, tenéis que aseguraros de que los equipos están funcionando en todo momento, de que hay suficientes equipos para cada estudiante, ese tipo de cosas. Entonces, nuestro objetivo con Lapsland es básicamente hacer ese proceso más sencillo de tal forma que sea posible proporcionar una educación de calidad de forma más sencilla. Los laboratorios remotos, como funcionan, es conceptualmente bastante sencillo. Tenemos equipamientos completamente reales, que muchas veces son los mismos que utilizaríais en presencial en un laboratorio de un colegio, pues como este robot Arduino, por ejemplo, y se controlan a través de Internet, a través de un ordenador, a través de otro dispositivo. Muchas veces se controlan desde el propio colegio, pero por supuesto, pues esto también da opción a que se controlen desde casa o que se controlen pues un fin de semana que normalmente pues no tendrían acceso al laboratorio del colegio, etc. Físicamente, un laboratorio tiene esta forma, aunque bueno, hay muchos laboratorios diferentes con diferentes aspectos. En este caso es el laboratorio de robótica, que por supuesto luego os mostrará David en mucho más detalle. Pero bueno, el punto principal es que, como veis, es un equipamiento real, no es una simulación y se controla a través de una interfaz web, que es lo que veis aquí a la derecha. Como veis, pues tenemos aquí una cámara que se ve aquí en la web. Tenemos ciertos botones que son los que permiten al estudiante pues, interactuar en tiempo real con ese equipamiento y así pues, puede realizar sus prácticas de tecnología. Puesto que nuestro objetivo también es que puedan usarlo muchos estudiantes a la vez y que funcione siempre de forma confiable,
lo que hacemos, solo para que pues, sepáis un poco cómo funciona el sistema, es tener muchas copias de los laboratorios en diferentes sitios. Normalmente, universidades que colaboran con nosotros pues, para proporcionar este servicio. Entonces, pues, por ejemplo, como veis, pues, estos son copias de los robots en Sudáfrica, estos son 2 copias de los robots en Costa Rica, estos son 4 copias en una universidad de Estados Unidos, que es la University of Washington, y tenemos copias pues, en Deusto, tenemos copias en muchas universidades a lo largo del planeta. Entonces, un estudiante de cualquier sitio realmente puede estar conectándose a este robot o a este o al que haga falta, digamos, que esté libre y que esté funcionando. Actualmente, solo para que pues, tengáis en cuenta, pues colaboramos con unas 27 universidades en 14 países, aunque muchas de ellas pues, proporcionan precisamente laboratorios a colegios, como el de robot que os he mostrado. Tenemos varios tipos de laboratorios. Los más notables pues, de tecnología son, por ejemplo, pues, el de robótica. Tenemos también kits de Arduino, solo que usables remotamente. Tenemos también un laboratorio de electrónica que permite pues, construir circuitos, ley de Ohm, ese tipo de cosas. Y bueno, tenemos laboratorios de otras temáticas en los que pues, no nos vamos a meter en este webinar, pero si tenéis algún compañero pues, que le puedan interesar los laboratorios de física o los laboratorios de química o de biología o de este tipo de temáticas, pues estamos encantados de que les comentéis que esto es una herramienta que está disponible. Y bueno, ahora vamos a lo importante y os dejo con David Collazo. David Collazo es profesor de tecnología, lleva ya varios años utilizando Labsdance, entonces tiene mucha experiencia y bueno, estoy seguro de que lo que nos va a contar pues va a ser muy interesante. Bueno, y bueno, buenas. Muchas gracias. Vale, Luis, qué ricasco. Bueno, buenas a todos, bienvenidos. Yo, como ha dicho Luis, soy David. Actualmente estoy en el Instituto de Astrabodúa. Se me escucha bien, ¿verdad? Perfectamente, sí. Vale. Pero bueno, he estado varios años en algún otro instituto y bueno, el título del webinar es cómo motivar a tus alumnos. Eso son grandes palabras. Al final yo os voy a contar un poco mi experiencia, ¿no? En el uso de los laboratorios y cómo empezamos, cómo lo llevamos a lo largo del curso y bueno, qué conclusiones saqué a partir de ellos. Para ello, bueno, os voy a compartir la pantalla. Tengo una pequeña presentación y pasaré un poco por encima por los laboratorios. Tampoco me voy a meter a nivel técnico muy en ello, simplemente mostraros algún ejemplo o algún caso de uso. Y bueno, es lo que os he dicho. Sobre todo contaros mis impresiones, mi experiencia y cómo lo utilicé yo, el laboratorio, junto con otras cosas, pues para trabajar en clase y también luego trabajar en el taller. Y para qué me sirvió. Y luego, bueno, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, podéis hacerla sin ningún problema. Bueno, os voy a presentar entonces pantalla. ¿Se ve bien? Se ve aquí, ¿no? Sí, sí, ¿Lo veis? se ve. Vale, perfecto. Vale. A ver, espera un poco, que creo que se ha quedado esto un poco colgado. Ahora. Vale, bueno, os cuento un poco mi experiencia. Bueno, yo lo usé, bueno, actualmente estoy en otro instituto, pero bueno, lo empecé usando en el Instituto de Barandiarán, en Leioa, y actualmente estoy en Erandio, en Astrabodúa. Y bueno, nos metimos en el proyecto STEAM Euskadi, que los que sois de por aquí cerca lo conoceréis, ¿no? Al final, bueno, no solo se está aplicando aquí, sino que yo creo que es algo a nivel general. Y como en lo que respecta a Euskadi, pues hay una especie de ayuda para materiales o para aplicaciones que podamos utilizar, pues en este caso yo había estado en algún webinar anterior con Pablo y Luis y me decidí pues a utilizar los laboratorios. Y empezamos por ahí, ¿no? Empezando por ahí, pues lo llevé a las aulas. La idea es, si nosotros también tenemos un taller, tenemos talleres de tecnología, tenemos aulas de informática, o por lo menos teníamos, que estoy hablando en presente, pero bueno, estaba en Leioa,
Y la idea era un poco combinar ambos recursos, no solo hacerlo en lo que es LabsLAN y solo el taller, sino que intentar aprovechar un poco las ventajas de cada uno, combinando ambas y como veis aquí, en nuestro caso, la idea era, en primer lugar, partir de los laboratorios remotos, llevar al taller, que cuenten ya con una experiencia para poder ir al taller pues, y trabajar de forma, en este caso, más autónoma. Pero bueno, luego debido a los problemas que ya los conocemos todos, pues justo hicimos el camino del laboratorio remoto al taller y luego volvimos al laboratorio remoto, que por suerte contábamos con ellos porque tuvimos que dejar los talleres para trabajar desde casa. Pero bueno, la idea con la que la cogí yo no era solo utilizar laboratorios remotos, sino que combinarlo, en mi caso, también con el taller. Y de esa manera, pues comprobar un poco también, comparándolo con otros años y otras experiencias, pues si alcanzaban un grado mayor de autonomía también en el taller, cosa que luego me podéis preguntar o si se me olvida contaros. ¿A qué alumnado iba dirigido? En principio, los proyectos que desarrollamos y, por lo tanto, el laboratorio que utilizamos, los laboratorios fueron orientados a alumnos de tercero de la ESO y cuarto de la ESO. Dificultades para utilizarlos, en principio, muy pocas. También depende del laboratorio, y os voy a contar cuáles utilizamos nosotros. Pero no hubo ningún problema, así que igual una sesión con alumnos de tercero de la ESO más que con los de cuarto les costaría un poco más para aprender un poco el entorno y familiarizarse con él, pero en principio luego lo utilizaron de forma autónoma ellos en casa, como vais a ver luego en algunas estadísticas que os voy a enseñar. E incluso con algunos de alumnos de segundo de la ESO, dependiendo de la clase, del grado de autonomía, de la capacidad que tengan, etcétera, etcétera, que ya sabemos todos pues un poco cómo son nuestras clases, podría llegar a utilizarse alguno de los laboratorios remotos, no todos, porque ya veremos que algunos no están orientados tanto a nuestros tipos de alumnos, sino más a nivel universitario. Y bueno, os voy a empezar a contar un poco los laboratorios que yo, en mi caso, como profesor de tecnología y robótica, no os he comentado, bueno, soy profesor de tecnología, pero también tenemos algunas asignaturas de robótica, cuáles utilicé yo en mi caso. Y luego, pues, podemos cacharrear un poco, además de mostraros la presentación, pues también os mostraré un poco alguna pruebilla o cómo entrar en el laboratorio y cacharrear un poco, aunque eso, bueno, ya os lo dejaré a vosotros si tenéis alguna prueba, como han dicho Luis anteriormente, pues es lo mejor que probéis vosotros. El primero de los laboratorios, y quizás el que más utilicé, sobre todo luego cuando tuvimos que volver de lo que es el taller a los laboratorios remotos, fue el de Arduino. Porque nosotros teníamos unos proyectos dentro del proyecto STEAM, íbamos a trabajar mucho con Arduino, y entonces, pues bueno, eso lo trasladamos luego a los laboratorios remotos, lo que no pudimos llevar a cabo o lo que a veces no podíamos llevar a cabo en el taller. Y la verdad es que los alumnos lo entendieron muy bien y se adaptaron muy bien y aquí podéis ver un poco el entorno. No es exactamente igual a otros que habéis podido probar, como puede ser en Blog o algún otro tipo de aplicación online o que hayáis podido utilizar, pero es muy parecido y los bloques y los grupos de bloques son muy similares. Además te muestra, como veis aquí, también el código, no solo la programación en bloques. Tienen que compilarlo, tienen que subirlo, pueden importar, exportar. A mí me pasaban los archivos, lo exportaban, me lo pasaban a mí, yo lo importaba y lo podía probar perfectamente. Y ellos veían, como os ha comentado Luis, en directo lo subían, ahí tenéis Upload into Device, lo subían al dispositivo y veían y podían ejecutarlo en directo en ese momento, que es una cosa que a ellos les llama la atención bastante, saber que esto se está ejecutando realmente, porque al principio no se lo creen muy bien, ¿no? Porque también trabajamos con simulaciones o laboratorios virtuales, pero no laboratorios reales. Entonces, eso sí que les llama la atención en un principio y el hecho de que estén situados en diferentes partes del mundo, pues también es una cosa, un plus que a ellos les gusta, ¿no? Pues ahora mira, esto se está ejecutando en la placa o en el robot de aquí, ahora la placa esta está en este otro sitio.
Entonces, ese tipo de cosas pues les llama la atención. También podéis aquí interactuar con diferentes potenciómetros, botones, interruptores, etcétera. Y con eso también tienen una posibilidad de interacción con el entorno. Muy importante, y que yo le di mucha importancia también, que tengan en cuenta el diagrama eléctrico y les aparece según están probando en la misma interfaz donde realizan el programa, pueden aplicar, en este caso tienen un enlace para ver el diagrama eléctrico, la forma en la que están conectados, porque claro, hay una cosa que se pierde en el laboratorio remoto que no, o que se gana, dependiendo de qué punto de vista desde el que lo mires, que es el diagrama eléctrico, que ellos tienen que construir en el taller y que aquí les viene hecho, pero que tienen que fijarse muy bien para saber qué están haciendo. Y eso también es bastante interesante, que lo tengan en cuenta y que siempre lo tengan en mente para saber qué elementos están utilizando, dónde están unidos, porque para llevarlo luego al taller, obviamente, esto lo tienen que construir ellos. Entonces, yo es una cosa que nunca pierdo de vista, para que sepan cómo está unido, es algo que les viene hecho y que luego ellos, si en algún momento lo llevan a la práctica, lo van a tener que hacer. ¿Se me escucha bien? ¿Se sigue? Se sigue escuchando. Muy bien. Esto dentro de la parte de Arduino. Aquí tenéis un pequeño programa y, como veis antes, lo tendrían, si os habéis fijado en la interfaz, lo tendrían que compilar para verificar que todo está correctamente programado. Y una vez que se ha compilado y verificado que es correcto, pues se subiría al dispositivo. En este pequeño vídeo, pues vídeo muy corto, podéis ver este mismo programa, lo que es el proceso en el que se verifica, el programa se ha verificado y compilado y posteriormente se sube al dispositivo. En tiempo real se está reservando uno de los Arduinos que existan y ahí puedes cargar tu propio programa o también tienes otros programas, como veis ahí, que son ejemplos, que actualmente creo que hay más, ahí no aparecen todos los que están actualmente, y ahí se está subiendo el programa y se verá ahora mismo pues el LED encendiéndose y apagándose. Ahí lo veis, pero bueno, esto, o los LEDs o los que sean. Vale, en este caso es un programa, es diferente del que está a la izquierda, que creo que había 2 LEDs. Como veis, hay un tiempo limitado para probar el programa, pero bueno, es suficiente. Con 2 minutos tienen el tiempo suficiente. Bueno, el programa que realmente está en el vídeo hay 2 LEDs, como os veíais, el 8 y el 7. Por eso es importante que, como he dicho antes, ellos tengan en cuenta el 8 y el 7, claro, cuáles son las conexiones y las entradas y salidas donde están conectados los elementos de salida a la propia placa Arduino y que lo tengan en mente a la hora de programar, cosa que van a tener que tener luego en consideración cuando lo lleven a la práctica. Eso también viene bien, explicarles que esto es real y que el diagrama eléctrico está ahí y que luego cuando lo construyan también van a tener que a la hora de programar relacionarlo con lo que ellos realmente han conectado o no han conectado. Bueno, aparte del laboratorio de la placa de Arduino, el siguiente laboratorio que quizás más utilicé está en la parte de robótica. Nosotros en el taller sí que tenemos diferentes dispositivos. Al principio no teníamos, pero luego fuimos, gracias al proyecto STEAM, adquiriendo algunos otros dispositivos como M-Bots, que no son iguales que los robots que se utilizan en el laboratorio de Arduino, pero al final la práctica es muy parecida y la programación es muy parecida. Entonces, antes de ir al laboratorio o al taller para trabajar con los M-Bots, que todavía, por ejemplo, nosotros no teníamos en ese momento, pues trabajamos mucho con el laboratorio del robot Arduino que tiene LabsDAN. Y aquí podéis ver muy parecida la programación en bloques a la que habéis visto con las placas Arduino, la interacción con diferentes botones, los LEDs, etcétera, y cómo podéis programar el robot o cómo se pueden empezar ellos a programar un robot de forma muy sencilla, quizás mucho más sencilla que con el M-Bot, porque igual siempre suelen surgir algún problema más. Por ejemplo, yo tengo experiencia con el M-Bot o alguno más, y aquí esa parte mala te la quitas, ¿no? Porque el robot va a funcionar, no vas a tener esos problemas. Aquí podéis ver este mismo programa, pues como pulsando un determinado botón, el robot va hacia atrás, hacia adelante, bueno, muy sencillo, cosas muy sencillas, que se enciendan unos LEDs que aparecen aquí. Entonces, a mí la verdad es que sí que me sirvió mucho porque luego cuando fui al taller y ya teníamos los robots preparados, ellos ya tenían un grado de autonomía bastante mayor que si íbamos directamente.
sin haber pasado por los laboratorios remotos. Otro de los talleres que utilicé en tecnología de la parte de electricidad o electrónica fue el laboratorio de electrónica Visir. Aquí podéis ver un poco lo que sería la estructura real del laboratorio, que está sacado de la propia página de LabsLAN. Y esto lo utilizamos mucho para realizar medidas, voltaje, corriente, resistencia. Muy interesante que sean laboratorios reales, y a nosotros los que nos permitió, porque nosotros no disponemos de ello y además nos resultaba bastante costoso pues comprarlo y no íbamos a poder hacerlo, emplear dispositivos que de otra manera hubiese sido imposible, como un propio osciloscopio, aunque sí que es cierto que se nos pasa un poco de nivel, pero al menos que vean para qué sirve y cómo se utiliza un generador de funciones, y los tester multímetros, que ahí podían utilizarlos sin problemas, porque los que teníamos en el laboratorio estaban prácticamente todos rotos o no funcionaban. Entonces, aquí sí que los pudieron utilizar, aprendieron a utilizarlos. Algo muy sencillo, y esto sí que no sé si en algún punto también incluso lo utilizamos en segundo de la ESO, con alguna clase, ya os he dicho, no con igual dependiendo del alumno, porque se les puede dar autonomía. Tú les dices, oye, mira, pues te doy la posibilidad de hacerlo en casa y como un ejercicio extra, si quieres hacer esto, creo que a algún alumno se le proporcionó. Y la verdad es que con esta parte muy contento. La placa de prototipos, multímetros, aquí podéis ver los diferentes dispositivos que se pueden llegar a utilizar, las mediciones, etcétera. Así que aquí hay que guiarles muy bien, porque permite muchas cosas que ellos quizás se pueden llegar a perder. Pero cómo usar una placa protoboard para luego poder ir al taller y que sepan utilizarla, eso ya para mí ya es un éxito, porque siempre cuando construyen en la práctica sus propios circuitos con la protoboard, acaban liándose muchísimo, y cuando fueron al taller ya sabían cómo utilizar la protoboard, cómo conectar los elementos. Entonces eso ya fue todo un éxito. Bueno, esos son los tres, un poco los laboratorios que os he comentado, ¿no? El laboratorio que sería el primero, el de Arduino, el laboratorio de robótica y el laboratorio de electrónica. Una cosa muy interesante desde el punto de vista del profesorado es, bueno, saber quién está trabajando, cuánto está trabajando, cuándo trabaja incluso, o cuánto tiempo. Eso a nosotros nos permite saber qué alumnos realmente están utilizando los recursos que les estamos dando, ¿no? Y muchas veces tenemos diferentes herramientas para saberlo, para evaluar, ¿no? O para ayudar a los que no estén, o para empujar a los que no estén utilizando tanto los laboratorios, a los que no estén trabajando mucho. Pues esto te lo permite, ¿no? Hay una serie de estadísticas dentro de los propios laboratorios remotos que nos permiten saber, pues en general, una información básica, pero muy genérica, de cuántos estudiantes hay activos, el número de profesores y el número de sesiones. O por grupos. Como vais a ver más adelante, se pueden introducir los diferentes LMS, sistemas de aprendizaje como Classroom, etcétera, y aquí he incluido pues los diferentes grupos de Classroom y los usos que hay en cada uno. Algunos tienen más que otros, como veis, robótica y cuarto de la ESO de tecnología tienen bastante más usos y se utilizaron más. Y aquí podéis ver desglosado también por laboratorios, no solo por los grupos de Classroom o del sistema que estéis utilizando. Interesante, porque además de esas estadísticas que habéis visto ahora, que son más genéricas, pues me permite ver cada usuario cuál ha sido su número de usos. Aquí os pongo el mío, pues temas de que aparezca solo yo, pero bueno, aparecen el resto de los alumnos, para evitar que aparezcan sus nombres no los he incluido, pero os puedo asegurar que sí que hay alumnos que si no me superaban a mí estaban muy cerca, otros pues tenían muy pocos usos, y aquí lo podéis ver por el número de usos o incluso por día, qué días se utilizaron más o incluso la hora, y podéis ver, bueno, coinciden, sí que es cierto que coinciden con las clases en las que los utilizábamos el mayor número de usos, pero bueno, incluso ya veis que destacando un poco la autonomía del alumnado, pues ahí había alumnos que llegaron a utilizarlo pues a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde en casa, etcétera. La parte de administración.
pues yo como profesor también tienes tu panel de profesorado, pero tienes tu parte de administración, ¿no? Para incluir los diferentes grupos de Classroom, para incluir los diferentes, ver los diferentes usos, etcétera, administrar los usuarios, los laboratorios y diferentes cosas que se pueden hacer. Esto en cuanto un poco la presentación. Si os metéis en la página de Labsland, pues al final aquí podéis ver no solo los laboratorios que yo os he comentado, sino algunos más, como ha comentado Luis al principio, por diferentes categorías. Bueno, lo tengo en euskera por defecto, entonces perdonad si aparece alguna página, ¿eh? Bueno, pero yo creo que se entiende. Aparte de tecnología o electrónica y robótica, pues tenéis otras categorías diferentes. Aquí yo, si me meto en mis laboratorios, pues aparecerá la posibilidad de administrar el sitio, como habéis visto, y aquí me aparecen las diferentes opciones que habéis visto antes en cuanto a los usuarios, los usos, los grupos, etcétera, o para acceder directamente a los laboratorios. En este caso aquí veis el de robótica y el de Arduino. Acceder a un laboratorio es muy sencillo. Accedo al laboratorio y os voy a enseñar ahora un poco lo que sería el Arduino básico. Accederíamos aquí, tendríamos, por cierto, en cada laboratorio, cosa que ayuda bastante, pues hay una serie de contenidos y documentación y ejercicios para que podamos reutilizarlos. Algunos vídeos que puede ser interesante que vean los alumnos para familiarizarse con el entorno y que te explica cómo utilizarlo de forma muy sencilla. Y acceder al laboratorio es muy sencillo, simplemente hacemos clic en el acceso, nos redirige y aquí veis lo que os he mostrado en la presentación con las diferentes opciones de exportar e importar para que podamos pues, subirlo a Classroom o a Moodle o lo que queramos e importar los diferentes archivos del alumnado. Una vez para verificar, para descartar, para limpiar los diferentes bloques que tenéis aquí, en diferentes idiomas, podéis hacerlo. Si veis clases en inglés, pues podéis hacerlo en inglés. Yo también en alguna clase tocaba en inglés. Podéis verificarlo, compilarlo. Aquí también, lo que os he comentado, podéis visualizar el código o tenéis la referencia de Arduino si queréis visitar la página de Arduino o, como os he comentado antes, el diagrama esquemático, que viene muy bien para poder saber eso que estamos programando, cómo está conectado. No estamos en el taller, no lo estamos viendo, pero lo tenemos aquí. Está fijo, es así, y es lo que le he comentado al alumnado. Aquí vosotros no habéis hecho la conexión, pero sí que tenéis que fijaros en la conexión tal y como está hecha para poder programarlo correctamente. Si no os fijáis, os va a pasar lo mismo que en el taller, que lo vais a programar mal. Y es una cosa que eso llevan aprendida luego al taller. Yo hago mis conexiones y luego a la hora de programar me tengo que fijar muy bien en cómo lo he conectado y dónde lo he conectado y qué he conectado. Y una vez que hayamos verificado o compilado y nos aparezca el mensajito verde de que ha sido correctamente verificado y compilado, pues lo podemos enviar al dispositivo. En principio, hay bastantes dispositivos y yo la verdad es que lo he probado en clase y no hay ningún problema en cuanto al uso, porque se han metido muchos a la vez y la verdad es que ha funcionado perfectamente. Aquí tenéis introducir nuestro programa, sí que es cierto que está contando el tiempo, y los diferentes programas o demos. Si introducimos el nuestro, bueno, no he metido nada, simplemente que salga un mensaje, pero bueno, veréis ahora introduciendo el programa en el dispositivo y si todo va bien, pues veréis las diferentes formas de interactuar y bueno, el Hello World, que era lo que estaba programado en este caso, pues tenéis los botones, los diferentes interruptores para poder interactuar, los potenciómetros, si es que estuviesen programados, pero bueno, se ve perfectamente la placa. Además, nosotros tuvimos la suerte de poder visitar, pues gracias a Luis y a Javier Zubía también, pues los propios laboratorios. Entonces, los alumnos pudieron ver in situ el sitio donde estaban los dispositivos que ellos mismos estaban programando y eso pues también les gustó, ¿no? Pues en la Universidad de Deusto también ahí tienen algunos de estos, las placas de Arduino y ellos que habían mandado sus programas allí, pues pudieron ir a visitar el propio laboratorio donde estaban mandando sus programas. Si salimos de este laboratorio y podemos acceder pues a otro laboratorio que sea por ahí, el de robótica, pero bueno,
Yo, por no alargarme mucho más, yo si tenéis alguna duda o algo que queráis comentarme, os vuelvo a comentar. Mi idea fue pasar del taller, del laboratorio remoto al taller. ¿Y qué ventajas le vi yo a eso? Pues las ventajas fueron para mí el grado de autonomía que llevaron al taller, más que en otras ocasiones en las que fuimos al taller directamente. ¿Que eso nos ha ahorrado tiempo de explicaciones? Sí, bueno, que también, por otro lado, también estuvimos varias sesiones con los laboratorios. Pero, por otra parte, como habéis visto en las estadísticas, así como hay alumnos que simplemente accedieron pues, durante el tiempo de clase, pues hubo otros alumnos que hicieron tanto uso o más que yo, que el propio profesor de los laboratorios, como se podía ver, como yo podía ver en las propias estadísticas. Y luego, por lo menos durante el tiempo que estuvimos confinados, a mí me sirvió muchísimo para poder seguir trabajando algunas cosas de la programación que de otra manera no podría haberlo hecho. E incluso si no dispusiese del taller o de los medios para ello, pues está claro que hubiese sido de gran ayuda. Y eso es un poco la experiencia que yo os quería contar. Si vi a los alumnos motivados o si esto les ayuda a estar más motivados, pues bueno, como siempre, habrá algunos que no se sientan en absoluto motivados, pero yo creo que hay una parte de ellos que sí que, por lo que el uso que le dieron, que sí que les llamó y que sí que se vieron motivados a trabajar más y que luego llevaron esa práctica al taller y sí que les ha servido para más adelante tener una autonomía mayor y una motivación mayor. O por lo menos esa fue la conclusión que saqué yo. Y eso es un poco lo que os quería contar. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta ahora. Gracias, David. Si alguien tiene alguna pregunta, las puede dejar también en el chat. Si no quiere hablar, la puede dejar escrita y nosotros la leemos y se la transmitimos a él. Pues si de momento no hay preguntas, pues voy un segundito, voy a compartir. Por aquí tenemos. No sé si va a haber alguna pregunta ahora, pero bueno. Mientras tanto, antes de que continuemos, un poco a modo de resumen, con las ideas con las que me he quedado, creo que estoy compartiendo la pantalla. Y si no es así, pues me puedes corregir, David. Pero hay una pregunta ahí, perdona, José Luis. sí, de momento solamente ponía el nombre. Sí, vale, perfecto. A ver, yo la verdad es que en segundo de la ESO, Paco comenta que para segundo de ESO tiene poca aplicación, ¿verdad? Sí que es cierto que en primero y segundo de la ESO yo les veo todavía un poco verdes, sobre todo en primero de la ESO. En segundo de la ESO depende un poco de, como todo, tienes que adecuarlo a la clase. Está claro que no hay una fórmula mágica y no te puedo decir este vale para esto de curso y este vale para otro. Quizás hay te encuentres con alguna clase en que en segundo de la ESO puedas llegar a utilizarlo sin ningún problema y quizás incluso en tercero de la ESO pues te resulte más complicado. Pero bueno, es tanto los laboratorios remotos como otras metodologías, otras aplicaciones que puedas tener. Sí que es cierto que en segundo de la ESO, que se me ocurre para meter algo de robótica, yo no lo haría, algo sencillo se podría llegar a utilizar. Siempre y cuando la clase te permita hacerlo, ¿eh? Bueno, como bien dice David, depende de los grupos, pero en el caso de los laboratorios de robótica, sobre todo con la parte de Arduino visual, incluso hay centros con alumnos más pequeños de estas edades que lo están utilizando. Es un laboratorio que abarca un rango de edades en función de la capacidad de cada uno para programar cosas más o menos complejas
que va, pues diría casi desde quinto de primaria en algún caso hasta cursos universitarios de máster para gente que ya tiene alcanzado los grados. Ahí depende un poco también pues, de la madurez de los alumnos, pero como habéis visto, los laboratorios, el acceso es relativamente sencillo el llegar a ellos. Bueno, comentaba que me iba a atrever a resumir un poquito la sesión de David con las ideas que yo he cogido y destacar algunos puntos de lo que él ha dicho, ¿no? Y es que los laboratorios remotos nos permiten el acceso a una instrumentación costosa y en muchas ocasiones poco accesible para los centros educativos. Aparte de lo que ha comentado, pues incluso hay un laboratorio de radioactividad que es algo impensable, ¿no? En cualquier centro escolar el poder disponer de él. Si bien durante la pandemia o en situaciones de aprendizaje a distancia parece evidente que los laboratorios remotos son una herramienta muy interesante, la combinación de los laboratorios reales con los remotos nos permite extender no solo las horas de práctica, sino que además llevamos ese aprendizaje a que los alumnos puedan hacerlo a su ritmo, fomentando la autonomía y la personalización del aprendizaje. Además, en este sentido, ya se han empezado a publicar algunos papers, algunos estudios, principalmente de universidades, pero ya hay estudios que demuestran que la combinación de los laboratorios físicos, de los laboratorios, digamos, reales, con los laboratorios remotos, pues nos lleva a mejorar el aprendizaje en distintos ámbitos. Bueno, ya he mencionado la autonomía del aprendizaje. Y otro aspecto importante es el tema de la seguridad y del acceso, puesto que en muchos casos estamos tratando con menores. Nuestra plataforma se integra con la mayor parte de los LMS que hay en el mercado y el profesor puede seguir el trabajo del alumnado. Hemos visto que nosotros podemos dar acceso a un espacio en Lapsland sin que el alumno tenga que recorrer nuestra página, sino que directamente va a ese espacio. Pero si trabajáis con Google Classroom, con Moodle, cualquier otra plataforma, ni siquiera el alumno tiene que acceder al Lapsland. Solamente el profesor desde ese espacio puede asignar las tareas a sus alumnos, con lo cual pues resulta mucho más seguro y un entorno más cerrado, que esto en enseñanza reglada resulta importante. Bueno, pues yo voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar paso a Luis, que nos va a comentar precisamente cómo funciona, cuál sería el acceso pues para un profesor y para un alumno a este espacio de prueba en Lapsland, a este espacio del centro en Lapsland. Así que, Luis. Sí, perdón, que creo, justo Luis me ha escrito hace 30 segundos diciendo que le está tocando Amazon la puerta, o sea que tiene que salir un momento. Lo que no sé fue el enlace que tenía Luis preparado o si era por correo electrónico o como... No, básicamente iba a entrar en el espacio de Lapsland para enseñar un espacio de prueba nuestro y explicar cómo crear grupos, cómo asignar profesores y demás. Vale, bueno, o sea, pues en ese caso lo que puedo hacer es ir a un grupo de ejemplo y voy a cambiar a castellano. Y entonces, o sea, bueno, lo he explicado un poco a David, que tienes, o sea, lo que puedes hacer es crear diferentes, o sea, tienes las estadísticas que has estado presentando, pero también tienes diferentes tipos de grupos y demás que puedes decir, vale, si tengo un grupo que se llama, pues, tercero de eso A, que tiene acceso a Arduino Robot, software visual y Arduino básico, igual también tienen algún otro laboratorio de, por ejemplo, pues el de electrónica que he comentado, o yo qué sé, o sea, igual ponemos el de impresión 3D o cualquiera de estos que estén disponibles. Entonces, con esto se puede crear un grupo y automáticamente ese grupo estará solamente, o sea, lo que hacemos es crear diferentes grupos, cada grupo para un grupo de estudiantes concreto. De hecho, lo habitual es poner algo más parecido a esto, o sea, a 2021-2022 o algo por el estilo, para que luego en las estadísticas sea muy fácil de filtrar por grupo y decir, vale, cómo lo han hecho los estudiantes este año comparado con los del año pasado,
o cosas por el estilo. En este caso, luego tú cuando editas al grupo, yo puedo también añadir a otros correos de otras personas. Por ejemplo, si José Luis está aquí, yo podría haber añadido a joseluismoya@lapsam.com y entonces me da la opción de añadirle como administrador para que él también pueda crear grupos y demás. O puedo añadirle como profesor, que de manera que solamente puede gestionar los grupos que tiene en estos momentos. Pero lo más habitual es utilizar la opción de administrador para que todo el mundo tenga, o sea, para que todos los profesores puedan crear grupos y compartirlos y demás. Y luego, dentro de este espacio, claro, aquí solamente me aparece la opción de Canvas, pero si yo hago clic en añadir estudiantes, yo aquí puedo añadir a Canvas, que es un Learning LMS. Management System, un LMS popular aquí en Estados Unidos, pero también soportamos nosotros, que no sé si tengo por aquí, o sea, podría añadir aquí rápidamente Google Classroom o Moodle y demás. O sea, que si le llamo Moodle, pero no me quede, o sea, se llama de una forma distinta, pero bueno, lo pongo así, o Google Classroom, Salvar. Luego aquí, claro, no es normal tener 3, pero como, o sea, en este caso os he puesto 3, pues aquí me aparecen 3 motores. Entonces, por cada uno de ellos yo puedo elegir. Si quiero ir a Moodle, por ejemplo, y selecciono la partida de robot visual, voy a ver cómo activar edición, o sea, como en Moodle tendré que dar clic en activar edición, luego en el añadir una herramienta externa y aquí ya me aparece una URL larga que tengo que copiar dentro de la URL de inicio y unos secretos compartido y demás que tiene que poner también o sea, para el cliente y secreto compartido. Y entonces, desde ese momento, aparecería ya el laboratorio en Moodle y yo, si hago clic, puedo acceder directamente. O sea, cualquier estudiante que tenga acceso a este curso podría acceder directamente al laboratorio y utilizar el laboratorio. Entonces, el objetivo de esto es, como ha dicho José Luis, hacerlo lo más fácil posible para poder acceder directamente al laboratorio de los estudiantes sin tener que andar registrándole ni nada por el estilo. Si no, otra opción que hay también, que es sin utilizar estos sistemas, es simplemente pues eso, la de crear el enlace y compartir este enlace y cualquiera que tenga este enlace puede crearse una cuenta. Además, o sea, para evitarnos cualquier problema de privacidad, de que no hace falta tener un correo electrónico ni nada por el estilo y el nombre no exigimos nombre y apellidos o algo por el estilo, sino que solamente un nick que el estudiante debería utilizar para gestionar que el profesor debería reconocer. O sea, y luego puede cambiarlo y demás y verlo. Entonces, de la misma forma, y luego de cada grupo se pueden ver estadísticas y demás. Lo habitual, como digo, es tener varios grupos diferentes y cada grupo ver cosas diferentes. O sea, entonces, quiero decir que, o sea, luego por ver, pues sí, o sea, quiero decir, algunas universidades o algo por el estilo, o sea, en este grupo, por ejemplo, esto es en Malasia y ahí están utilizándolo, pues tienen, como decía, o sea, bueno, tiene aquí pocos grupos porque tienen deshabilitados los grupos anteriores, pero si voy a estadísticas sí que puedo ver lo que decía antes David, de que ellos en lo que llevan desde agosto, o sea, desde que empieza el curso, pues llevan 15.000 usos a todas horas del día, o sea, incluyendo a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, o sea, del viernes, pero también a las 3 de la mañana. Pero bueno, esto no es lo más habitual, o sea, y menos en colegios. Pero que sí que sabemos tendencias de que de pronto se utiliza mucho en la hora de clase, pero luego también, pues como ha dicho David, se utiliza a cualquier otra hora y hay gente que utiliza muchísimo. No sé si Luis, ¿tenías preparado algo más? O sea, ya siento ver... No, perdona, justo he tenido que irme unos segundos. No tenía preparado nada más, era simplemente, pues eso, explicar un poco cómo acceden los estudiantes. De todas formas, os invito, bueno, os pasará luego José Luis Moya la invitación, pero si cualquiera queréis probarlo, por supuesto, os podemos también ayudar a posteriori a configurar lo que ha explicado Pablo. Entonces, no os preocupéis mucho por ello, solo sabed pues, que para los estudiantes, sobre todo, es muy sencillo porque en general solo tienen que hacer clic y como os ha enseñado Pablo, pues inmediatamente acceden al laboratorio sin posibilidad de pérdida. Para los profesores es un poquito más complicado en cuanto pues, que hay que configurar el acceso, pero también es bastante sencillo en cuanto lo haces un par de veces. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Entiendo que si guardáis silencio es que no. Nosotros os damos también la posibilidad, como asistentes al webinar,
de tener acceso precisamente a uno de estos espacios de prueba. Con la hoja de evaluación tendréis también la posibilidad de decirnos que estáis interesados en tener acceso a un espacio, y ahí lo que podéis hacer es probarlo con vuestros alumnos. Es decir, no solamente se trata de que accedáis y vosotros veáis los laboratorios, sino que tenéis la opción de, durante un periodo de 45 días, 2 meses, pues poder probarlo, poder trabajar con grupos de vuestros alumnos y de esta manera tener una experiencia de primera mano de cómo funcionan los laboratorios y qué es lo que os están aportando de verdad. Pues por mi parte no tengo mucho más que decir. Si no tenéis preguntas, dudas, sugerencias. Vale, pues, o sea, por mi parte reiterar, o sea, muchísimas gracias, David, por estar en este webinar y por haber explicado una vez más tu experiencia con los laboratorios, tanto con robótica como con, en este caso, más la parte de Arduino. Y nada más por esta parte. No sé si esto... Sí, por la mía también. Muchas gracias, David. Y bueno, de todas formas, si alguien tiene alguna pregunta a posteriori que se le ocurra después, mandádnosla por correo y si es para David, pues se la reenviamos. Y bueno, Sí, muchas ningún gracias problema. también a todos por venir. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestro tiempo. Un saludo. Gracias. Buena tarde. Venga, un saludo. Agur. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.